o hacerle saber al Estado el tipo de delitos que se han cometido. En base a esto, para que el Estado tenga el conocimiento y pueda realizar algo, ¿no?, en contra de ello. También mencionó sobre el autor Manuel López Rey y Arroyo. Él se basaba en que los delitos influyen a base de la políticamente y económicamente que los delitos, y que a través de la estadística Aranza, creo que por ahí me tienes tu micrófono bien. Sí, perdón. Sí. Y a través de él realizaba estadísticas para poder saber si a las víctimas el Estado los estaba atendiendo bien, ¿no? Si en base a ello eran bien atendidas por el Estado, si realmente estaba realizando su trabajo en defenderlos como está planteado. Igual Ángela Vázquez, ella apoya las investigaciones de Manuel Arroyo. Ella argumenta que también se basa en las encuestas para poder saber qué tipo de tratamiento se le va a dar a la víctima. Mencionó también la reacción social institucional, si estas instituciones realizan bien su trabajo, si los jueces tienen la experiencia para juzgar un delincuente, o si los peritos o los doctores hacen bien su trabajo. Y nos mencionaba algunos autores, que era Francesco Carneluti, Michel Bold, Marqués de Bonesana y Machino Pavini. Padrini. Ellos estudiaban la reacción social basada en pruebas, sí, en estadísticas, en cómo opera la policía, en cómo son los centros penitenciarios, si son tratados de la forma correcta en los centros penitenciarios o no. De hecho, Machino Padrini visita las instituciones y él argumenta que pues hay una ineficacia en el área penal sobre resolver los problemas que le llegan, ¿no? Más que nada por la saturación, por la falta de tiempo o por los tiempos que tienen, ya que pues hay muchas carpetas de investigación. Y mencionó también Phil Roberts, en el que argumenta que pues se supone que el apoyo que debemos de tener ante un delito, pues principalmente o primordialmente pues son los policías, pero que hay problemas o hay elementos insuficientes para poder realizar esto. Y Emilio Viano, menciona que también se basa en lo de Phil Roberts, en el que argumenta que la principal problemática que hay se inicia con los policías, ya que no están suficientemente preparados y pues necesitan pues prepararse más, tener más estudios, más conocimiento para poder apoyarnos en este sentido a nosotros como particulares. También Bert Gurczynski menciona que se basaba en encuestas con la finalidad de saber si el MP, los policías están, más bien qué tantos casos han atendido, si realmente están llevando a cabo bien su trabajo, cuántas pues sí, a cuántos delitos le han dado solución, a cuánta problemática, ¿no? Y también se preguntaban si los castigos eran justos, severos y eran correctos al caso en el que estaba presentada la situación. Okay. Está también recuerdo. Está Nis Christie, es otra autora. Nis Christie. Ella menciona
que la pena era para causar, que ella no estaba de acuerdo con la pena, ya que estaba basada más en causar dolor al delincuente y que ella no estaba de acuerdo en ello, ya que se le provocaba pues un daño tanto psicológico como emocional, mental, que ella realmente se preguntaba si era la forma correcta de castigar pues sí, de castigar al delincuente, ¿no? Ella no estaba de acuerdo con la pena. Y bueno, hasta ahí con los autores, y después nos comentaba que para tener una buena organización tanto en las penitenciarias, todo eso tenía que organizarlo el Estado, que tenía que cubrir costos para los policías, para los jueces, Y ahí hablamos de para... otro tema, hablamos del costo económico social del delito. ¿Cómo? Perdón. Hablamos de el costo económico social del delito, que es otro de los objetos de estudio de las nuevas criminologías, ¿ok? Ah, ok. Costo social del delito. Ok. Bueno, sí, que cuánto le cuesta al Estado pagar al policía, a los jueces, las cárceles, cuál es el costo aproximado por cada delito, cuál es el costo aproximado de la criminalidad, basada bueno, en cuanto al Estado, el costo social y económico del delincuente, y eso es lo único que recuerdo, profesor. Ahí nos quedamos en realidad. ¿Alguien tiene alguna duda de la sesión anterior? ¿Todo está claro para todos? Bueno, Sí, profesor. a ver niños, dos cosas. Ya estamos prácticamente en octubre y como saben, igual que el semestre pasado, necesitamos hacer el famoso ejercicio de la actividad prototípica famosa, ¿ok? Igual que el semestre pasado, ya saben que es considerada para efectos de evidencia académica y todo lo que ya platicamos desde antes, ¿ok? ¿Cómo va a ser este semestre? Ya saben que es evidencia académica y les pido nada más que la suban porque seguramente en algún momento de la historia autoridades del instituto nos la van a requerir. De igual manera, no sé si sigan ustedes trabajando en equipos, en otras materias, no sé cómo lo están haciendo, pero igual, vamos a hacerlo vamos a trabajarlo por equipos, vamos a tratar de que sean 4 personas, 5 máximo, para no saturar tanto esto. ¿Están trabajando en las demás materias con equipos? Sé que no les gusta, pero hay que hacerlo en esta ocasión. ¿Ya tienen equipos o todavía no? Ya, profesor. Bueno, bueno, pues ya están entonces. ¿Qué van a hacer ahora? ¿De qué se trata este semestre? Criminología 2. Les voy a subir las instrucciones en su momento a Classroom y va a constar de 3 fases esta actividad. En un primer momento, lo que vamos a hacer, les voy a dejar ver una película referente a cuestiones de delincuentes famosos, una película interesante, muy probablemente sea Psicópata Americano, ya se los dejaré ver. En un primer momento lo que van a tener que hacer es ver la película y desde el punto de vista criminológico van a tener que hacer un trabajo de investigación, ya saben, por equipo. Lo pueden hacer libre, lo pueden hacer a manera de ensayo, lo pueden hacer a manera de mapa conceptual, lo pueden hacer como ustedes gusten. Donde me van a describir cuál es el perfil del delincuente justamente del que trata la película, ¿ok? Eso va a ser en un primer momento. Más adelante les voy a dejar la segunda actividad, digamos, del semestre de esa cuestión. Van a hacerme un borrador de dictamen desde el punto de vista criminológico, como criminólogos que van a hacer, tienen que hacer un dictamen criminológico donde ustedes determinen, con base en un estudio, en una metodología, con base en bibliografía, un estudio académicamente sustentado, como criminólogos que son, van a emitir un dictamen definiendo las características y el perfil del delincuente, y al final van a emitir conclusiones, porque es que desde el punto de vista
científicos están concluyendo que la personalidad del delincuente es de tal o cual manera y van a sugerir medidas, penas, tratamientos. Ustedes como criminólogos, ¿qué sugieren? ¿De qué manera sugieren que se trate a ese criminal o a ese protagonista? Y al final del semestre, ya para concluir la famosa actividad esta, tienen que presentar el mismo dictamen, pero ya no a manera de borrador. Lo van a tener que presentar ya debidamente elaborado, van a presentar bien su dictamen y van a tener que grabar un video cada uno de sus integrantes exponiendo sus puntos de vista y sus conclusiones. Y todo eso lo suben al Classroom, ¿ok? Es como lo que les dejé para el examen oral. No, en el examen oral les dejé un caso práctico. Es que creo que a ti te tocó el del dictamen. Maestro, perdón. Sí, Bere, creo que a ti te tocó ese, justamente el del dictamen. Sí, hubo un caso práctico el semestre pasado donde les dejé hacer un dictamen. Vamos a seguir trabajando así porque los criminólogos al final del día tienen que trabajar con dictámenes. Todo el estudio que se hace desde el punto de vista criminológico lo tenemos que aterrizar a manera de dictamen. Entonces, pues así lo vamos a hacer. Obviamente pueden basarse en las fuentes que ustedes consideren pertinentes. Si tienen alguna duda si tienen alguna duda respecto a la metodología, respecto a cómo se elabora un dictamen, respecto a la bibliografía, por supuesto que ahora sí lo podemos trabajar. Ahora sí no se trata de un examen, de un caso práctico. Entonces, ahora sí los puedo ayudar con todo y justa razón. ¿Tienen alguna duda? No, profesor. Ok. Va a estar interesante. Bueno, otra cosa más. Creo que ya se dieron cuenta que les subí por allí el enlace donde están grabadas todas las sesiones para que puedan tener acceso y ya no me digan es que no vine a clase y les ponga tache por eso, ¿ok? ¿Ya todos pudieron tener acceso a ese enlace o no? Está en el Classroom. Sí, profesor. Okay. Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto. Bueno, dicho esto, entonces vamos a reanudar nuestra sesión del día de hoy de Criminología 2. Decíamos entonces, platicábamos de este objeto de estudio de las ciencias criminológicas en nuestros días, que es justamente el costo económico social de la criminalidad. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros como sociedad el que una persona delinca o no? Y por ahí tomábamos en cuenta algunos factores que al final concluimos de manera muy rápida en la sesión pasada. Los vamos a recordar de una manera muy concreta. ¿Para qué sirve tomar en consideración estos factores o qué factores se tienen que tomar en cuenta hablando de este costo económico social? Recuerden que el costo económico social es cuánto nos cuesta a nosotros que una persona delinca, cuánto cuesta mantener o pagar un sueldo a un ministerio público, a un juez, cuánto cuesta para que el Estado le pague a un perito en criminalística, en criminología, etcétera. Y vamos a tomar en cuenta que con base en este estudio podemos determinar cuál es el costo real de la policía, de los jueces, de las cárceles, cuánto cuesta mantener una cárcel, si nosotros necesitaríamos implementar mayores recursos económicos para que las cárceles o las prisiones tuvieran mejores condiciones, cuánto gana un juez, es apropiado el salario que tiene un juez en nuestros días o no, debemos de subir o debemos de cuidar el ingreso de los órganos policiales, cuánto cuesta eso. El costo aproximado por delito, podemos trabajar desde el punto de vista estadístico también y podemos concluir cuánto le cuesta a la sociedad y al Estado en general el que una persona cometa un delito aproximado. Costo aproximado por delito, cuánto cuesta que una persona cometa un delito de violación, cuánto cuesta que una persona cometa un delito de homicidio, un delito de despojo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el costo aproximado de ¿Tienes alguna duda? Perdón, es que se te está abriendo. Okay. ¿Cuál es el costo aproximado de la criminalidad? Que recuerden que la criminalidad son ese conjunto de hechos, de circunstancias, de modo, tiempo y lugar que vamos a definir por delito. ¿Cuál es el costo económico y social de la pena? ¿Cuánto nos cuesta castigar a un delincuente? ¿Cuánto nos cuesta castigar a un criminal? ¿Y cuál es el costo social y el daño moral que se le causa a la víctima? ¿Cuánto cuesta esto? Una víctima cuando
es asistida por el Estado, de pronto le pueden llevar o le pueden dar algún oficio para que asista al CAVI, el Centro de Atención de Violencia Intrafamiliar. ¿Cuánto cuesta que un psicólogo esté de planta ahí para poder atender a la víctima de algún delito producido en la familia o de algún delito traumático para ellos? ¿Alcanza no el presupuesto para que nosotros como Estado podamos sufragar esos gastos? Y además, ¿cuántos delitos no se atienden porque no son denunciados o no son querellados adecuadamente? ¿Tienen alguna duda respecto a esto? No, profesor. Recuerden que eso nosotros lo pagamos con nuestros propios impuestos. Esto vale la pena recalcarlo. Todos pagan impuestos, todos pagamos impuestos, aunque alguno no esté inscrito en el SAT. Cuando ustedes compran en el centro de autoservicios o en las tiendas de autoservicios algún producto, a ustedes les cobran IVA. Ese IVA es un ingreso que se va a la federación y que sirve justamente para pagar el sueldo de los servidores y el mantenimiento de las prisiones, de las cárceles y todo este problema que estamos aterrizando. Creo que esto ya está muy claro. ¿Ok? Vamos a entrar entonces al estudio de otro de los fines u otro de los objetos de la criminología en nuestros días. Y me estoy refiriendo a la víctima del delito. Este es otro de los objetos de estudio de estas nuevas tendencias criminológicas, la víctima del delito. Y entonces hay que hacer una clara distinción, que ya lo habíamos visto, entre la víctima y el ofendido. ¿Alguien se acuerda de la diferencia entre víctima y ofendido? Sí, ¿Cuál es? que la víctima es la persona que se ve afectada de forma directa y el ofendido es la persona que se ve afectada de forma indirecta. A ver si está bien hecho. Ok, en un delito de homicidio, ¿quién es la víctima? La persona a la que mataron, ¿Y el ofendido o los ofendidos? a lo mejor sus familiares. Si yo falsifico un acta de nacimiento y la exhibo en un juzgado, ¿quién es la víctima u ofendido? Ya se va poniendo más complicado. ¿Qué se les ocurre? La persona que está registrada. Yo estoy registrado, o sea, yo falsifico mi acta y yo exhibo esa acta falsificada ante una autoridad para obtener, por ejemplo, un pasaporte. ¿Yo soy mi propia víctima? Sí. Pues no, porque a lo mejor yo lo que quiero hacer es No. obtener un beneficio. ¿Quién es la víctima? La persona que se lo presenta. Se lo presento a la Secretaría de Relaciones Exteriores con la intención de que me facilite un pasaporte con un documento falso. ¿Será la Secretaría de Relaciones Exteriores la víctima? Sí. Sí. ¿Y usted sería entonces el ofendido Sí. o no? ¿Ustedes qué opinan? Un banco, Que si yo tal voy vez, a un banco perdón, y exhibo una IFE falsa para obtener una tarjeta de crédito, ¿quién es la víctima o ofendido? ¿El el banco? banco. Yo creo que el banco sería la víctima y si se llegaran a dar cuenta, usted sería el ofendido porque está siendo afectado de forma indirecta. ¿Quién sería el ofendido, perdón? Eh, usted que, o la persona que está presentando ese documento falso. Yo soy mi propio ofendido. ¿Serían los dueños del banco? Si falsifico una IFE, ¿a quién le afecta? Trabajador, ¿no, profesor? ¿Quién expide la IFE? El que se encarga. El INE. ¿El INE será ofendido o será víctima? ¿O más bien será la sociedad? ¿A la sociedad no La le afectará sociedad. esa conducta? La sociedad. La sociedad en general. Exacto. ¿Por qué la sociedad? Por todos los movimientos que usted llegase a hacer con ese documento. Entre otras razones, ¿qué más? Maestro, una pregunta. Entonces, uno mismo no puede llegar a ser ni su víctima ni su ofendido. Si yo cometo el delito, yo no puedo ser la víctima y el ofendido, ¿no?
Exactamente no. Ujú. Es la sociedad. La sociedad es la que se ve afectada. Se supone que uno de esos documentos, para empezar, el acta de nacimiento es un documento de identidad. Sirve para justamente que el individuo goce de una identidad certera. Pero si yo falsifico el documento, me estoy contraviniendo las reglas mismas que estableció la sociedad, tanto para solicitar una credencial para votar o como para que me sea expedida un acta de nacimiento. Yo no estoy acatando esas normas o esa serie de procedimientos que me están señalando las leyes. Estoy afectando a la sociedad en general. Estoy asumiendo una identidad o estoy falsificando un documento de identidad y la sociedad en consecuencia no va a estar segura respecto de si esa persona puede llegar a cometer un delito o no, puede tener algún tipo de otra conducta. ¿Quién sabe si la sociedad va a ser víctima de un delito de fraude en el futuro? Gracias a que un delincuente tenga una IFE falsa o un documento falso. A lo mejor esa persona en el futuro pues se va a dedicar con documentos falsos a hacer otro tipo de delitos que afecten a más personas. El hecho de que esté una persona con un documento falso por ahí en la sociedad, pues no nos da certeza jurídica a nosotros como gobernados, ¿ok? ¿Sí está claro o no esto? ¿Alguien tiene alguna duda de esto que estoy comentando? Yo, maestro, entonces, como víctima sí sería, por ejemplo, tal cual el INE o cualquier otra institución. La sociedad. La víctima es la sociedad. Sí, pues la víctima es la sociedad. Y entonces el Además, ofendido. el INE de quién depende. El registro civil de quién depende. Del Estado. El Estado cómo está conformado. Territorio, población, gobierno, bien público temporal. ¿Quiénes conforman? ¿Quiénes son los seres humanos que conforman ese Estado? La población, la sociedad. Entonces el ofendido, profesor. La sociedad. O sea, aquí la víctima y el ofendido Perdón, pueden sí, la coincidir. víctima. Aquí la víctima y el ofendido pueden coincidir porque pues, a la sociedad se le está afectando con esa conducta. Nosotros somos los afectados directamente y además nosotros sufrimos las repercusiones de esa conducta delictiva. Cada uno de los delitos tiene sus bemoles, hay que analizar uno por uno. ¿Cómo les está yendo con esta materia de teoría del delito? Pues yo creo que hay más o menos, profesor. Finalmente yo creo que se tocan algunos puntos que usted ya nos explicó el semestre pasado. Pero yo creo que gracias a lo que nos mencionó el semestre pasado, como que tenemos algunas bases ya más fijas para entender esta materia. Ok, pero ¿no han visto delitos en particular todavía? No. Todavía no. Bueno, ¿llegan a tener alguna duda de delitos en particular o de lo que ya vimos, que es teoría del delito? Pues ya saben que me pueden decir. Entonces, concluyendo, efectivamente, la víctima es la persona que va a padecer la violencia, que va a padecer ese sufrimiento físico, ese sufrimiento emocional, el sufrimiento social, como consecuencia de un acto violento, como consecuencia de una conducta agresiva y antisocial. Esto se causa justamente como consecuencia directa del comportamiento de un delincuente. Una persona que transgrede las leyes, una persona que violenta las leyes que nosotros mismos establecimos como dañosas para todos nosotros, pues definitivamente será un delincuente. Si una persona transgrede las leyes, la sociedad y la cultura, pues definitivamente estamos hablando de un delincuente. Y entonces, si nosotros como sociedad nos vemos afectados desde el punto de vista cultural, educativo, institucional, pues naturalmente vamos a ser los afectados. Brenda, maestro, yo tengo una pregunta. Si una persona se asesina, entonces en este acto se aplica una persona que sea su propia víctima. A ver, mi querida Brenda, ese tipo penal que me está diciendo, en el tipo penal de homicidio, ¿hay algún supuesto donde se establezca que yo me puedo asesinar a mí mismo? Bueno, no, sería un suicidio, lo escribí mal. Ok, pero, repito, ¿hay algún delito que establezca, algún tipo penal que establezca el suicidio como delito? No. El tipo penal es justamente lo que platicábamos. Tipicidad es la adecuación de la conducta descrita en la ley con la conducta que lleva a cabo el delincuente. El tipo penal de homicidio es aquel que priva de la vida a otro. Una persona tiene que privar de la vida a otra persona que no es ella misma.
Eso es justamente el elemento que tendría que analizar. De otra manera estaríamos hablando de otra conducta. ¿Ok? Hay un tipo penal que refiere, que también hay un delito, justamente, que consiste en que una persona haga los actos necesarios o influya para que una persona se quite la vida. Claro que hay un delito, pero es otro tipo penal distinto al homicidio. Si yo ayudo a una persona, si yo asisto a una persona, si yo favorezco las circunstancias para que una persona se suicide, si es otro delito, claro que sí, pero no es homicidio. ¿Ok? Ok. Ok. ¿Alguna otra duda? Hay una definición interesante que ustedes como criminólogos deben de saber, justamente de víctima, que expide la propia ONU, Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué entendemos como víctima desde el punto de vista de la Organización de las Naciones Unidas o desde el punto de vista de la ONU? A continuación se los voy a comentar. Dice la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que las víctimas son las personas que individual o colectivamente, las víctimas son las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños. Las víctimas son las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales. Lesiones va con S. Inclusive lesiones físicas o mentales. Sufrimiento emocional. Pérdidas financieras. O menoscabo substancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones, que violen la legislación penal, vigente, en los estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder. Otra vez, está larga, sí, pero eso es un concepto que deben de saber porque le da la propia ONU. Otra vez, víctimas son las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas financieras o menoscabo substancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones
como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente, que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder. ¿Ya tienen todos el concepto? ¿O alguien falta? Ya, profesor. Ya, Ya, maestro. profesor. Es una definición kilométrica, como se habrán dado cuenta. Fíjense cuántos aspectos considera la ONU que se tienen que dar, que tienen que concurrir para que una persona sea considerada como víctima. Esto lo vamos a ver más adelante, casi al final del semestre, en victimología. ¿Ok? Eso quiere decir que para la ONU van a ser consideradas víctimas. Obviamente, si hablamos de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, tenemos que referirnos a los propios países que forman parte de esta organización. Si algún país no es miembro de la ONU, entonces no vamos a poder utilizar o no vamos a poder asumir este concepto, ¿ok? Los Estados miembros, ¿quiénes son los Estados miembros? Los que conforman la ONU. Recuerden que la ONU, y esto lo vimos el semestre pasado, se crea como consecuencia directa justamente de la Segunda Guerra Mundial, por ahí de 1945, justamente para proteger este cúmulo o esta serie de prerrogativas o de derechos básicos de los seres humanos. Entonces, si la ONU está creada para tutelar, para resguardar, para proteger estos derechos fundamentales, lo lógico también es que la ONU, desde el punto de vista penal, tenga que proteger los intereses o los derechos fundamentales de la víctima. La víctima, naturalmente, va a ser una persona afectada por la comisión de un delito, por la violación de una ley penal vigente. Pero ¿dónde se tiene que violar esa legislación penal vigente? Pues dentro de cada uno de los estados que son miembros. Si estamos hablando de México, por ejemplo, estamos hablando de la legislación mexicana vigente. Si estamos hablando de Estados Unidos de Norteamérica, nos estamos refiriendo a la legislación criminal vigente en los Estados Unidos de Norteamérica. Si estamos hablando de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Todos los países que sean miembros. Recuerden que no podemos aplicar ninguna ley extranjera en otro país. Una ley mexicana no puede ser aplicada en otro país, porque eso significaría vulnerar la soberanía de los estados. Eso es una cosa, y otra cosa son los tratados internacionales. No confundir. Los tratados internacionales son acuerdos que llevan a cabo estados, no particulares, ¿ok? Y si alguno de los países suscribe algún tratado internacional, después de la Constitución, naturalmente, pues tendrá que ser vigente esa ley en ese territorio, ¿ok? También la ONU nos está comentando que la víctima que el daño que puede recibir la víctima puede ser físico, puede ser mental, puede ser emocional, puede consistir en una pérdida de dinero. Menoscabo significa disminuir, hacer chiquito, que puede ser como soslayar, esquivar, como ser de menos los derechos fundamentales de las personas, y nos estamos refiriendo a los derechos humanos, obviamente. Si alguien no considera o si alguien hace de menos un derecho fundamental, pues naturalmente eso será una víctima, como consecuencia directa de un delito, claro está. ¿Sí está claro esto que les estoy comentando o no? Maestro, ¿qué había dicho que era menoscabo? Menoscabo es disminución. Vamos a entenderlo como disminuir, como disminución. La disminución de tus derechos. Vamos a entenderlo de esta manera. ¿Sí me explico? Ah, bueno, gracias. Ok. Sí, maestro, gracias. Obviamente los estados, partes, son los que van a asumir este concepto, como les digo, y las que van a asumir las consecuencias directamente del abuso de poder de cualquiera de los estados miembros. ¿Sí está claro? ¿Tienen alguna duda de este concepto de la ONU de víctima? No, profesor. No, Ok. Justamente Profesor, a mí me podría repetir qué daños presenta la víctima. Dijo físicos y qué, perdón. sí, claro que sí. Como lo comenta el propio concepto de la ONU, la víctima puede sufrir daños físicos cuando una persona atenta contra la integridad física, una lesión física.
una cortada, un golpe, un daño mental, un daño mental. De hecho, la palabra daño en derecho significa pérdida o menoscabo. Pérdida o menoscabo. Cuando ustedes pierden cuando ustedes pierden algo como consecuencia directa de un acto, ustedes están sufriendo un daño. Si una persona acuchilla a otra, la persona acuchillada sufre un daño, está perdiendo o se está menoscabando su salud, su salud. En derecho penal, cuando ustedes hablen de delitos, no sé si esto ya lo platicaron en clase, siempre tienen que poner atención en cuál es el bien jurídico tutelado, cuál es el bien jurídico que se afecta con la comisión de ese delito. Las conductas llamadas delitos siempre tienen como objetivo primordial proteger un derecho. Ese derecho que se protege es el bien jurídico tutelado. Por ejemplo, en el caso del homicidio, ¿cuál es el bien jurídico tutelado? ¿Cuál creen ustedes que sea el bien jurídico tutelado en el homicidio? ¿La vida? ¿Quién dijo la vida? Yo, profe. Sí, es correcto, la vida. El asesinato está prohibido porque como sociedad decidimos proteger la vida. Entonces, yo sé que el lenguaje penal de pronto puede ser muy técnico y muy confuso, pero cuando escuchen esta palabrita o esta acepción, bien jurídico tutelado, lo que tienen que entender es cuál es el derecho que protege la prohibición de esa conducta. Por ejemplo, en el caso de la violación, ¿cuál es el bien jurídico tutelado? La integridad. Cuando una persona viola a otra, ¿qué tipo de daño le ocasiona? Psicológico. Sexual, físico y psicológico. ¿Cuáles son los derechos que se protegen al prohibir la conducta llamada violación? La integridad física, la seguridad física, la integridad sexual, la dignidad, ¿qué más? La intimidad, la salud. Fíjese todo lo que protege el delito de violación. Hombre o mujer que sufra este delito, que sufra de esta conducta, pues puede ser sometido a esta serie de pérdidas o menoscabos desde muchos puntos de vista. Se protege la salud de una persona, se protege la integridad física, la integridad mental. Obviamente, las personas que son víctimas de violación tienen un daño o se propicia un daño psicológico, un daño mental. Entonces se está tratando de proteger ese daño psicológico o daño mental. Atentan contra su salud, se está tratando de proteger justamente la salud. ¿Sí van entendiendo? En el delito de robo, ¿cuál es el bien jurídico tutelado? Seguridad. El robo, ¿qué es el robo? Cuando ustedes desapropian o le quitan la propiedad de un bien mueble, tiene que ser bien mueble, no inmueble. Si ustedes desapropian o le quitan la propiedad a una persona de un bien mueble sin su consentimiento, si yo soy propietario de un teléfono y ustedes sin mi consentimiento me quitan la propiedad de ese teléfono, estamos ante el delito de robo. Tratándose de bienes inmuebles, no se llama robo, se llama despojo. Si ustedes tienen una casa y ya es suya y la compraron y de repente llegan y ya no hay y las chapas están cambiadas y ahora yo ya tengo esa posesión, entonces yo los estoy desposeyendo, les estoy quitando la posesión de un bien inmueble que ustedes tenían. En el caso del robo, ¿qué bien jurídico tutelado o qué derecho se está protegiendo?
Puede ¿El ser patrimonio? puede ser la posesión, claro, son derechos patrimoniales. Puede ser la posesión o puede ser la propiedad, que no es lo mismo. La posesión es un poder de hecho. ¿Qué quiere decir eso? En el caso de los bienes muebles, posesión es tener físicamente en la mano el bien. Ahorita ustedes en este momento a lo mejor tienen una computadora o un lápiz o un cuaderno en la mano, no lo sé. Están detentando la posesión. En el caso de los bienes inmuebles, ¿quién tiene acceso al inmueble? ¿Quién tiene las llaves del departamento? ¿Quién tiene acceso? ¿Sí me explico? Entonces, el bien jurídico tutelado en el delito de robo, pues es la posesión, es la propiedad, es un delito patrimonial, porque tiene que ver con las cosas, tiene que ver con el dinero, tiene que ver con el patrimonio. ¿Sí me explico? Sí, profesor. Bueno, creo que esto les va a servir mucho ahorita para lo que están analizando en teoría del delito. Entonces, Profesor, discúlpame. Entonces sí, sería que el bien jurídico tutelado, yo puse que, bueno, como para identificarlo, sería saber cuál es el derecho que protege la prohibición de qué, perdón. de la conducta llamada delito. ¿Por qué se Ok, prohíbe esa conducta? ¿Por qué se prohíbe esa conducta llamada delito? ¿Para proteger qué derecho? ¿Sí me explico? sí, profesor, muchas gracias. Ok. Bueno, todo esto lo vamos a analizar en derecho victimal en las últimas sesiones. La ONU ha hecho como gran precursora de los derechos fundamentales, como gran precursora de la protección de los derechos fundamentales. Obviamente la ONU ha hecho muchos estudios en torno a la protección de la víctima, de los ofendidos, ¿ok? Y justamente después de estos conceptos novedosos que da la ONU de víctima, desde el punto de vista jurídico y criminológico, después de estas nuevas tendencias, nos olvidamos un poquito de la criminología y analizamos a la víctima desde el punto de vista social, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista médico. Ya volteamos un poquito más a ver a la víctima. Gracias a la ONU y gracias a la manera en que se ha pronunciado, a ver, vamos a proteger también a la víctima, también sus derechos son importantes. Y si ya fue víctima, ¿qué atención le tenemos que dar en consecuencia? Tenemos que analizar el entorno sociológico, jurídico, médico, psicológico, para poderle dar la atención adecuada a las víctimas de un delito. ¿Ok? Hay algunos victimólogos que destacan en estos estudios, se los anoto en el chat, como Mendelssohn. Se los escribo. Mendelssohn. Mendelssohn. Hans von Henting. Este ya lo habíamos, creo que dicho. Hans von Henting. Hans von Henting. Y Ellenberger. Ellenberger. Estos señores destacan por estos estudios que hacen de la víctima. ¿Alguna duda referente a esto de la victimología? Ellos tres son qué, perdón. Ellos tres son victimólogos, son pioneros, son de los primeros que hablan de proteger los derechos de la víctima. Maestro, yo tengo una pregunta. Gracias. Para ejercer en el campo de la victimología, ¿es necesario estudiar a lo mejor, no sé, psicología o con la carrera de derecho y bueno, y criminología que estamos estudiando es suficiente? Pues se sugiere, obviamente, apoyarte en alguna rama psicológica. Por eso estudiamos en algún momento cuáles son las ciencias auxiliares y cuáles son las ciencias esencialmente penales. Recuerden que hacemos esta distinción porque las ciencias esencialmente penales siempre van a referir el estudio concreto de alguno de los objetos de estudio del derecho penal, del delito, de las penas, de las medidas de seguridad. Así vas a identificar una ciencia penal. Las ciencias auxiliares pueden ser las matemáticas, la psicología, la medicina, la endocrinología, la numismática, la historia. No se requiere, no es necesario para ejercer a nivel
si quieres ser una victimóloga, no es necesario que tengas estudios, una carrera en psicología, vaya, pero naturalmente sí necesitas tener un bagaje en temas psicológicos. O sea, al final, si tú estudias la carrera del Estado, te va a dar una cédula profesional como criminóloga, pero todos los criminólogos y todos los victimólogos, pues naturalmente se sugiere que tengan algún bagaje desde el punto de vista psicológico. Por eso estudiamos victimología ahorita en estos momentos. Tú con esta carrera que estás desarrollando también vas a llevar, no estoy seguro si llevan en algún momento victimología, pero justamente por eso les estoy haciendo tanto hincapié en la psicología, en la psiquiatría, etcétera, porque son ciencias que ustedes pueden tomar como apoyo. Si tú quisieras, por ejemplo, hacer una tesis profesional en temas de victimología con un enfoque hacia la psicología, lo puedes hacer y está perfecto. En tu campo a lo mejor tú te puedes basar para ello, pero no necesitas estudiar la carrera de psicología para poder ser victimóloga, ¿sí me explico? Sí, sí, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? Bueno, estos son los comentarios que hacemos de manera preliminar referente a la víctima del delito. Como les he platicado tanto, al final del curso vamos a hablar de algún bloque en materia de victimología. Ahora, lo que vamos a referir es otro objeto más de estudio de las tendencias criminológicas y me estoy refiriendo al estudio de programas preventivos. Estudio de programas preventivos. Estudio de programas preventivos. Recuerden ustedes que si un criminal comete una conducta delictiva, no necesariamente tendría que ser castigado. Hay que analizarlo con base en esa dogmática jurídico-penal que tanto hemos platicado. El juez tendrá que determinarlo. Hay que analizar y hay que concluir científicamente si el delincuente merece una pena o merece algún tipo de tratamiento. Vamos a entrar ya en breve a estudiar la escuela de la criminología clínica. La criminología clínica asume, concibe al delincuente como un enfermo y como un enfermo debe de ser tratado, debe de ser diagnosticado y debe de llevar a cabo un tratamiento para que se pueda readaptar a la sociedad. La conducta que cometió el criminal seguramente se cometió como consecuencia directa de alguna enfermedad mental. Entonces, hay que establecer cuáles son estas medidas que vamos a llevar a cabo para poder readaptar al delincuente a la sociedad. Pero también es importante, hablando de derecho penal, recuerden ustedes que la finalidad del derecho penal es la creación y la conservación del orden social. Para eso es que castigamos a los delincuentes. Los delincuentes cometen conductas que son prohibidas por nosotros mismos como Estado. ¿Y para qué se prohíben esas conductas? Pues para que tengamos esa paz y esa seguridad social que tanto añoramos. Por eso están prohibidas esas conductas. Entonces, como criminólogos, uno de los campos de estudio, de trabajo que van a tener, es justamente hacer una serie de estudios para proponer programas preventivos. A ver, ya castigamos al delincuente, está muy bien castigarlo, está muy bien reprimirlo, está muy bien tratarlo, pero no perdamos de vista lo fundamental, que es justamente prevenir esas conductas. A nosotros lo que nos interesa es esas conductas. ¿Para qué? Pues para que finalmente podamos obtener esa paz social, podamos crear un ambiente de paz y de seguridad. Y eso se lleva a cabo con programas preventivos. ¿Qué maneras o qué métodos preventivos a ustedes se les ocurren para que nosotros podamos gozar de esa paz y esa armonía social que tanto queremos como sociedad? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué propondrían a la sociedad para alcanzar esa paz social que tanto queremos? Actividades recreativas. Ok, la actividad recreativa sería un medio o un tratamiento para el delincuente, para que a lo mejor el delincuente se readapte a la sociedad. Ok, pero para crear ese ambiente de paz, para poder estar más seguros en la sociedad, ¿qué harían ustedes si tuvieran en la batuta
legislativa? ¿Qué quieren proponer al Congreso para que todos estemos más seguros, para prevenir el delito? A lo mejor podría empezar desde bueno, me queda claro que empieza desde las casas, ¿no? Pero a lo mejor en las escuelas podría ser, ah, ¿cómo decirlo? Ajá, que la educación en las escuelas sea diferente. Eh, a lo mejor que, por ejemplo, ve cuando los niños son chiquitos y como que se pegan y eso, y o sea, las maestras no hacen nada. Entonces a lo mejor como imponer obviamente no lo vas a castigar de una manera como tan fea, pero sí estar como al pendiente Una de medida esos, correctiva, ¿no? ajá. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre, niños? Podría ser a lo mejor mayor oportunidad de desarrollo, tanto cultural, económico, Sí, social. sí, Caro, pero a ver, vamos a poner un enfoque más en la seguridad. Todo eso que me están platicando ustedes está bien, no es que esté mal, pero están enfocando sus ideas hacia el tratamiento de la posible delincuencia. Claro, para disminuir el fenómeno criminal y de esa manera poder estar más seguros. Sí, pero por ejemplo, podemos hablar de alumbrado público. ¿Ustedes se sienten seguros y seguras cuando salen de su casa a las 12 de la noche, 1 de la mañana? No, ¿Cómo podrían proponer o qué medidas propondrían para caminar seguras y seguros en sus casas a esa hora? Pues más alumbrados y vigilancias, o sea, Antes. patrullas vigilando. Ándale, por ahí va el tema. Justamente, vamos a proponer alumbrado público, vamos a proponer mayor atención policial, vamos a lo mejor hacer un programa a nivel vecinal para poder estar todos al pendiente de la delincuencia en nuestra colonia, vamos a poner una serie de alarmas vecinales, vamos a dar O cámaras. cámaras, exactamente, que también eso es una broma de las cámaras, qué triste está eso, las famosas C4, no sé si alguno haya tenido algún desafortunado incidente y hayan requerido de la necesidad de estas cámaras. Se supone que hay en algunos postes hay un botón para que ustedes pidan auxilio. Nunca llega nadie. Y si ustedes solicitan las cámaras, Y eso es lo malo. exacto, algún ministerio público es la autoridad a lo mejor competente para pedirlas. ¿Y qué responden? Oh, fíjese que no estaba activa, fíjese que no sale nada, fíjese que no me responden. Entonces, esa serie de medidas, entre comillas, se han implementado, pero no son eficaces. ¿Cómo le hacemos para que de verdad sí sirvan esas cámaras y sí estemos todos seguros? ¿Cómo le hacemos que para oprimir un botón, esos que piden auxilio, cómo le hacemos para que sí inmediatamente llegue la policía? Ese tipo de medidas son las que necesitamos proponer como criminólogos. Ustedes también van a egresar de esta carrera siendo expertos en peligro, casi casi, peligros en daño, van a salir siendo expertos en peligro, expertos en daño, expertos en poder determinar qué es lo nocivo o no para la sociedad, expertos en proponer medidas para que estemos tranquilos y en santa paz, y eso es lo que a lo mejor ustedes tendrían que proponer. A mí se me ocurre el día de mañana que si ustedes quieren proponer un trabajo a manera de tesis, lo pueden hacer. Desde el punto de vista criminológico, voy a proponer un mecanismo para establecer un programa preventivo a favor de la seguridad, ¿no? Y a lo mejor ustedes pueden proponer alguna solución como esto de las alertas vecinales, ¿no? Voy a hacer una tesis, criminológicamente hablando, para proponer un programa preventivo y que podamos alcanzar esa paz social, que podamos evitar en la medida de lo posible y atenuar esas acciones delictivas. De esta manera, este estudio de los programas preventivos comprende las medidas para evitar o para atenuar, para disminuir las acciones delictivas. La prevención del delito va a justamente comprender esas medidas para evitar o disminuir las acciones delictivas. La criminología, en todas y cada una de sus etapas, históricamente hablando, se ha preocupado por implementar esta serie de medidas a través de varios estudios, a través de la investigación, a través de la asistencia de las propias autoridades, a través de establecer leyes. A lo mejor ustedes pueden proponer una ley que implemente ciertas medidas para que estemos más seguros. La necesidad que tenemos de una seguridad inmediata es inminente. Esto urge en nuestra sociedad. No estamos seguros. En México nadie está seguro.
Hay delitos día a día en las colonias. En la esquina de sus casas están los delincuentes asaltando a las personas. Nadie está seguro en las calles. Ustedes en las instituciones están sujetos todo el día a que se distribuya dinero de manera ilegítima, están sujetas todo el día al cohecho, a la corrupción. Cohecho es el soborno, para que lo entiendan de esta manera. Todos los días estamos viviendo sobornos, estamos viviendo tráfico de autoridades. Eso no es estar seguros. ¿Cuántos delitos hay contra la mujer? ¿Cuántos delitos hay en razón de género? ¿Cuántos delitos hay también en el caso de los hombres? ¿Cuántos delitos hay al patrimonio? Eso es un tema que hay que atender de manera urgente. Entonces, la necesidad para implementar estas medidas, entre otras, vamos a hablar de la necesidad que tenemos nosotros para implementar estas medidas. La necesidad de estos planes justamente es porque se ha incrementado la delincuencia en todas sus modalidades. Es urgente hablar de estos programas de prevención del delito porque se ha incrementado la delincuencia en todas sus modalidades. No es lo mismo un robo de carro de hace 10 años a un robo de carro en la actualidad. Tienen ya una manera tan sofisticada de robar estos muchachos. Se sienten seguros los que tengan automóvil, se sienten seguros de estacionar su carro en una calle, en un barrio que no conocen. Pues claro que no. Pueden descuidarse, se dan la vuelta, van a comprar la comida, regresan y ya no tienen espejos, porque ya tienen una facilidad y ya tienen una organización tan estructurada, ya ha evolucionado la manera de delinquir. Otro motivo por virtud del cual es necesaria justamente este programa de atención del delito preventiva es porque se han ocasionado de sobremanera daños a las víctimas, a la sociedad y a nuestra propia cultura. Se han ocasionado más daños de los que ya podemos controlar y eso también es trágico para nuestra sociedad. A lo mejor hasta cierto punto pudiera ser normal que habláramos de un daño social, de un daño patrimonial, de un daño victimal, pero hoy el daño que sufrimos como sociedad ya es excesivo. Es demasiado el daño que ya se está haciendo porque hay muchos delincuentes y pues socialmente eso nos está afectando. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profesor. Ok. No, profesor. Otra de las razones por las cuales es necesario implementar nuevos programas preventivos es porque los castigos que hemos nosotros determinado en nuestras leyes para castigar a los delincuentes no son eficaces. Hay muchos delincuentes que no están siendo castigados y que son los delincuentes que día a día nos asaltan o nos vulneran o violentan nuestros derechos. Es muy común ya esto del despojo de casas, es muy común el robo con armas de fuego, y esos delincuentes, ¿quién los castiga? Muchas veces no los denunciamos porque pues no queremos perder el tiempo en el Ministerio Público, preferimos perder 400 pesos o 1,000 pesos o un teléfono a de verdad denunciarlo porque al rato no queremos perder tiempo. Muchas veces es eso. No queremos perder el tiempo porque asumimos que nuestras autoridades son incompetentes, etcétera. Entonces, no son castigados, hay mucha impunidad para sancionar al delincuente. Por eso tenemos que prevenirlo. En vez de castigarlo, mejor vamos a prevenirlo. También son necesarios estos programas porque hay una alta vulnerabilidad de las víctimas. Ya como la manera de delinquir es más sofisticada, está más elaborada, ya está más pensada por parte de los delincuentes, ya nosotros como sociedad estamos más vulnerables a este tipo de actos. Cada día, momento a momento, así como evolucionan los tiempos y como evolucionan los años, cada día nosotros corremos más peligro en las calles. Al rato va a haber modalidades muchísimo más sofisticadas y entonces vamos a ser verdaderamente vulnerables. Ya no va a ser seguro salir a ningún lugar. Esto es todo un tema. Y además hay que también implementar esta prevención, esta cultura de la prevención del delito, porque a todos nos está costando al final del día. Tenemos costos sociales y costos económicos. Lo que les comentaba hace un momento, ¿cuánto cuesta mantener un delincuente? ¿Cuánto cuesta que un delincuente se vaya a la cárcel? ¿Cuánto cuesta procesarlo? ¿Cuánto cuesta que un policía pueda aprender a un delincuente? Pues mejor vamos a utilizar esos fondos en prevenir una situación pandémica o en instruir a nuestras autoridades, etcétera. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de lo que les estoy comentando o no? No, profesor. Ok. No, maestro. Profesor, ¿cuál sería el último?
Ok, el último es reducir es más costos. El último se refiere a la reducción de costos económicos y sociales. Es necesario implementar medidas para prevenir el delito, porque cada vez que alguien comete un delito a todo nos cuesta social y económicamente hablando. ¿Cuánto cuesta lo que les comentaba? ¿Cuánto cuesta que el policía sea entrenado para que vaya a detener al delincuente? ¿Cuánto cuesta que el Ministerio Público haga su trabajo? ¿Cuánto cuesta ser procesado penalmente? Mejor hay que utilizar esos recursos en algo que realmente nos beneficie de mejor manera, ¿no? Bueno, otra de las razones, claro que sí, otra de las razones por virtud de las cuales es necesario reducir justamente estos delitos y prevenirlos, es porque ya hay tantos delitos, hay tantos delincuentes, hay tantos procesos, hay tantas denuncias, que ya las instituciones no se dan abasto, hay un colapso institucional, hay un colapso a nivel policial, a nivel penitenciario, a nivel judicial. Ya no nos alcanzan los policías, los ministerios públicos están saturados de carpetas de investigación, los jueces están saturados de causas penales, luego les dan las audiencias bastante diferidas porque pues, hay muchos asuntos, hay mucha carga de trabajo y las cárceles además están saturadas de personas que pudieran ser culpables o no, porque desafortunadamente en nuestro México las cárceles están saturadas de muchas personas que pudieran ser inocentes y los verdaderos delincuentes están afuera. Necesitamos necesitamos darle un respiro a las instituciones para que puedan procesar adecuadamente todos estos sucesos penales. Se está colapsando el sistema de tanta delincuencia que hay en nuestros días. Ok, otra razón para estimar necesario esta cultura de la prevención al delito es justamente la falta de atención a las víctimas del delito. Por eso no nos dan tampoco la atención adecuada como víctimas, porque hay muchas víctimas, hay demasiadas víctimas que tienen que ser atendidas. Si una persona es afectada psicológicamente, le van a dar un oficio para que se vaya al CABI, a pláticas psicológicas, y me van a dar la cita en 2 meses. A ver, en 2 meses, quién sabe qué haya pasado con mi daño psicológico. Terminan ustedes por pagar un psicólogo particular. Yo necesito la atención ahorita, no en 2 meses. Y eso se debe sí a la ineficacia, pero también se debe a que hay demasiadas personas afectadas. Están en cola porque hay muchas víctimas que tienen que ser atendidas antes que tú. Entonces, no podemos atender adecuadamente a las víctimas porque hay demasiados delitos que se han cometido. ¿Ok? Por ende, otra de las razones para procurar para procurar este programa de medidas preventivas, justamente es la alta reincidencia de la delincuencia, y un fracaso de las penas. Son muchos los delincuentes y por lo tanto, como ya sabemos que el sistema no funciona, los delincuentes de pronto se vuelven expertos en lo que hacen, se vuelven reincidentes. Pues mira, lo peor que puede pasar es que me metan 1 año, pues a lo mejor con algún tratamiento especial salgo y bueno, pues me meten 1 año, pero yo ya me gané un buen dinero, me meten 1 año, pero el beneficio que obtuve fue menor. Entonces es más fácil para los delincuentes, se les hace más fácil ser procesados y reincidir, justamente porque las autoridades y la respuesta institucional no es basta. Las penas tampoco son ineficaces, perdón. Las penas no nos están alcanzando para de verdad prevenir estos fenómenos delictivos, para de verdad prevenir este tipo de actos de reincidencia. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Perdón, profesor, ¿alta reincidencia? Sí, o sea, hay mayor reincidencia gracias al alto índice delictivo que hay en las calles. Como no tenemos como institución la capacidad suficiente de atender todos los casos, entonces muchos se nos escapan de las manos. Muchos delincuentes están ahí sin haber sido atendidos procesalmente hablando, sin haber sido capturados, sin haber sido aprehendidos, porque tenemos el ojo en otras cosas que entre comillas pudieran ser más importantes o que llegaron a oídos del Ministerio Público antes. Entonces, pues, ¿qué hacen los delincuentes? Es más fácil reincidir. ¿Sí me explico? Sí, profesor, gracias. Ok. Y gracias a esto, también las propias autoridades investigadoras, el propio Ministerio Público, pues no es eficaz en su trabajo.
ustedes, los que han tenido la oportunidad de asistir a un ministerio público, no sé si han visto el monte de carpetas de investigación que tienen, ¿a cuál le van a dar preferencia? Oiga, yo acabo de ser víctima de un delito, por favor, ahorita. Sí, joven, sí, señorita, pero ¿qué cree? Tengo estas formadas antes que usted. Des una vuelta en 2 semanas a ver cómo van las cosas. Pues tienen demasiado trabajo, por eso las instituciones son ineficaces. Y además hay carencia de la especialidad, carece en la especialidad de estos funcionarios públicos que nos atienden. Hay pocos expertos en esta materia de prevención al delito. ¿Cuántas personas hay, criminológicamente hablando, que se dedican a estos planes de prevención al delito? Todo el mundo se aboca a estudiar al delincuente, todo el mundo se aboca a estudiar cuándo el delincuente comete delitos, qué pena les tengo que aplicar. Pero a ver, hay pocos expertos que en realidad abocan sus estudios a prevenir justamente a prevenir estas conductas. ¿Alguien tiene alguna duda de esto que estamos comentando? No, profesor. Bueno, son 12:14, nos vemos 12:24, por favor.